Sean bienvenidos al Templo de Javier, un lugar sagrado donde tenemos un único mantra. La mejor forma de aprender es practicando. Y sí, por fin tienen en sus manos, aunque mejor dicho, en sus oídos, el primer episodio de este canal de podcast. Y como ya comenté en el vídeo introductorio, en el día de hoy les voy a traer una reflexión. Una reflexión sobre la sociedad actual, sobre el mundo en el que vivimos hoy en día, desde un punto de vista que ya irán viendo a lo largo del episodio. Y antes de comenzar, me gustaría hacer un pequeño disclaimer. Mi objetivo con este canal, ya lo saben, es transmitir conocimiento, pero sobre todo conocimiento que sea fidedigno y verídico. Así que les animo, porque soy humano y seguramente me equivoque, no solo en este episodio, sino en cualquiera de mis vídeos, les animo a que compartan su opinión y a que me corrijan en caso de que me equivoque. Pero lo que quiero recalcar es que, por favor, lo hagan desde el respeto. Y quiero hacerles una pequeña analogía. Todos nosotros estamos aquí porque queremos aprender, queremos mejorar, queremos alcanzar ese ideal de verdad o al menos de conocimiento. Y independientemente de quién sea la persona que tenga tanto la verdad como el conocimiento, igual que en un partido de fútbol o en un partido de baloncesto, los equipos quieren ganar, independientemente de quién sea que marque el gol o meta la canasta. Así que ya saben, les animo a que compartan su opinión en la sección de comentarios y a que transmitan su opinión, sus críticas, sus mejoras, siempre desde el respeto, de manera constructiva. Esto fomentará un debate mucho más limpio, más positivo y más constructivo, del cual nos podemos beneficiar todos, tanto ustedes como yo mismo. Así que, sin nada más que decir, comenzamos con el primer episodio. Todos hemos oído quejas y críticas sobre la sociedad actual, sobre el estado en el que vivimos, sobre una falta de moral. De hecho, en muchas ocasiones habremos sido nosotros mismos los que hemos expuesto dichas quejas, dichas críticas. Existen problemas de sanidad, de educación, de vivienda, de corrupción. Todos parecemos sentirlo y lo vemos en nuestro día a día. Ahora déjenme hacerles una pregunta que quizás piensen que no tenga nada que ver. ¿Por qué viven? ¿Qué es aquello que les anima cada mañana a levantarse y seguir con sus días de manera normal, cargando a sus espaldas el peso de la existencia? Y les digo esta pregunta porque yo en su momento me la hice y no encontré respuesta. Recuerdo que fue hace unos 2 años, estaba en una guagua yendo a un sitio y estaba leyendo un ensayo, El mito de Sísifo. Y me acuerdo reflexionando en una de las partes, hacerme esta pregunta a mí mismo y no encontrar una respuesta. Pero el hecho de no encontrar una respuesta me ayudó a despertarme. Porque sí, muchos de nosotros, si no todos, en muchas ocasiones vivimos en piloto automático. No tenemos esa energía y no reflexionamos acerca de cosas tan profundas, sino que vivimos ahogados por nuestra rutina del día a día, de ir a clase, de ir a la universidad, de tener que ir al trabajo, de nos ponemos con el móvil a ver alguna red social o algún vídeo tonto, quedamos con amigos, tenemos que cuidar a nuestra mujer, a nuestros hijos, un cúmulo de cosas que nos drenan la energía y nos hacen vivir como si fuera en una conformidad inconforme, donde sentimos algo por dentro que quizás nos falta algo para tener esa vitalidad en su máximo esplendor, pero a la vez no nos damos cuenta. El hecho de no encontrar una respuesta a esa pregunta de por qué vivía, cuál era mi motivo para vivir, me ayudó a despertarme, a salir de ese sosiego, de ese sueño despierto en el que muchos de nosotros a veces vivimos. Y recuerdo una cosa, y fue mirar por la ventana de la guagua y ver los colores de una manera distinta, como que habían ganado vitalidad, habían ganado energía, los veía mucho más vivos.
los percibía casi como una persona que nunca hubiera visto antes los colores. Puede que en ese momento no haya encontrado una respuesta para esa pregunta, pero el hecho de habérmela planteado fue el primer paso para quizás quizás a dedicar más tiempo a hablar conmigo mismo, a descubrirme a mí mismo y encontrar cuáles eran las razones por las que vivía, por las cuales estábamos en este mundo. Y esta pregunta es fundamental para entender la siguiente parte del episodio, porque si recuerdan les nombré un ensayo, El mito de Sísifo, escrito por, para mí, uno de los mejores filósofos de la historia, el padre del absurdismo, hablo de Albert Camus. Si por algo es conocido el filósofo natural de Argelia, es por el inicio de sus obras. De hecho, a muchos de ustedes quizás les suene el comienzo de otra de sus grandes obras, El extranjero, que dice así: hoy mamá ha muerto, o tal vez ayer, no sé. Vamos, tú a mí en una obra comienzas con una frase tan fría, lapidaria y a la vez intrigante. Vamos, tienes mi atención ganada, me leo el libro de pe a pa. Pues algo similar ocurre con su ensayo de El mito de Sísifo, que comienza en los siguientes términos. No hay sino un problema filosófico realmente serio, el suicidio. Y después da a entender que el resto de problemas que aborda la filosofía son menos serios o derivan de esta gran cuestión, de este gran problema como es el suicidio. Y es algo que puedo llegar a compartir. Decidir si la vida vale la pena vivirla o no es quizás la pregunta fundamental de la existencia de cada uno de nosotros. Y es un tema que ha sido debatido a lo largo de la historia y es muy serio e importante. Y quiero recalcar una cosa. Si estás pasando por un mal momento y necesitas ayuda, pídela. Todos tenemos derecho a tener a alguien que nos escuche, alguien con el que poder desahogarnos y contarle nuestros problemas. Y recuerda una cosa, todos nosotros somos importantes. Pues bien, volviendo al libro, Albert Camus hace una reflexión sobre el suicidio, pero yo creo de manera personal que hace referencia a un tipo especial de suicidio. Hace referencia al suicidio cuando la persona no es capaz de soportar la angustia que le genera el sinsentido de la vida. Porque más o menos de eso trata el libro, trata su conclusión final. No habla de todos los tipos de suicidio, no hace referencia a personas que de verdad sufren por culpa de personas malvadas y déspotas, sino yo creo que hace más bien referencia a esa pregunta del sentido de la vida. Y antes de comenzar con cuáles son sus posibles soluciones, quiero recalcar que esto, al ser una obra filosófica, al ser un ensayo, quizás las respuestas son más frías, no se sienten tan cuidadas, tan medidas, porque recordemos que al fin de cuentas esto es un ensayo filosófico donde Camus quiere transmitir un mensaje. Pues para el filósofo francés, el suicidio constituye una huida. Es decir, para Camus las personas que se suicidan lo único que están haciendo es no enfrentarse de manera frontal contra el problema del sinsentido, o como él lo simboliza a través del absurdo. Es como tener un problema en nuestra vida y querer huir de él, porque nos está haciendo perder la oportunidad de combatir ese problema, de encontrarle una posible solución. Lo define como una evasiva. Luego aparece una segunda solución, que es la fe en algo superior, la creencia en una realidad trascendente, un Dios que justifique nuestra existencia y le dé sentido. Esto está personificado especialmente en la religión o en cualquier tipo de creencia en algo superior, no tiene por qué específicamente ser una religión per se. Para Camus, esto también constituye un problema. Él lo denomina como suicidio filosófico, porque él considera que ese problema se soluciona buscando un consuelo metafísico, buscando creer en algo superior, como si fuera algo a modo de engaño. Yo creo que lo que quiere transmitir es que estamos delegando nuestra propia responsabilidad de responder a esa pregunta, la estamos delegando en algo externo, en un ser superior. No estamos siendo nosotros los que de manera activa respondemos esa pregunta. No estamos siendo nosotros mismos los que encontramos
en cada uno de nosotros la respuesta a ese sinsentido. Por lo tanto, solo nos resta una solución, la que Camus propone. Y es que para él la solución perfecta al absurdo es la rebeldía. Es la rebeldía ante el absurdo. Es la aceptación activa del absurdo, vivir como último término, reconocer el sentido y elegir vivir a pesar de todo. Puede sonar un trabalengua, pero para Camus el sentido de la vida es la rebeldía ante ese sinsentido. Es como ese espíritu adolescente de querer llevarle la contraria generalmente a todo, pues llevarle contraria a la propia vida, porque nos hace sentir de que no tiene sentido, que yo creo que es una pregunta que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estamos nosotros aquí? Yo generalmente, de manera personal, he reflexionado sobre esta cuestión cuando reflexiono acerca de la muerte, porque te paras a pensar y dices, todos nosotros vamos a morir, y de hecho da igual lo que hagamos en este mundo, que nos vamos a ir de esta existencia terrenal sin nada de lo que hayamos acumulado en este mundo. Por lo tanto, es normal que surja esa sensación de que te sientes abrumado, de que dices, ¿para qué estoy aquí entonces? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Pues para Camus, como acabo de decir, es esa rebeldía. Es decir, la vida no tiene sentido, pero me opongo a esa angustia, a sentir esa angustia y ese peso sobre mis espaldas, y aún así, a pesar de que no tiene sentido, voy a vivir. Y él lo ejemplifica muy bien con un mito bastante famoso, que da nombre a este ensayo, el mito de Sísifo, que, como ya sabrán, trata de un hombre que fue castigado por engañar a los dioses e incluso a la muerte a subir una piedra muy pesada a lo largo de la ladera de una montaña, de tal manera que cuando llegaba a la cima la roca volvía a bajar y tenía que empezar de nuevo. Y así por el resto de los días, por el resto de la eternidad. Pues Camus aquí ofrece una imagen hermosa. Nos anima a imaginarnos al propio Sísifo feliz. Algo que es totalmente, que nos resulta chocante y seguramente ilógico. Como una persona que está condenada a subir una piedra que pesa como el demonio, todos los días, por el resto de los días, puede ser feliz. Pues esto es lo que pretende demostrarnos Camus. Imaginémonos a nosotros como si fuéramos Sísifo, y a esa piedra con toda la angustia, todos los problemas que tenemos en nuestro día a día, ese sentimiento de sinsentido, de absurdo, de que no sabemos por qué hacemos las cosas. Y nosotros estamos cargando todos los días con esa piedra. La subimos por una ladera. Y por eso Camus nos quiere hacernos a nosotros imaginarnos a Sísifo feliz. Él ha aceptado que ese es su destino, que su vida no tiene sentido, pero aún así elige subir esa roca todos los días, y además lo hace con una sonrisa en el rostro. Es el ejemplo quizás más extremo, más exagerado de esa aceptación del sinsentido. Y la vida cobra sentido desde dentro, desde la propia rebelión. Quiero aclarar que esto es una visión claramente más cruda, idealista y filosófica de lo que es el suicidio, pero yo creo que me ha entendido ese punto clave, ¿no? Ese hecho de que para Camus la solución al problema del sinsentido de la vida es el hecho de llevarle la contraria y aún así seguir viviendo, que quizás a muchos de ustedes les puede ayudar de manera personal. Cambiemos de filósofo y retrocedamos unos cuantos años hasta llegar a Nietzsche. Lo primero de todo es que les recomiendo que vean mi vídeo donde hablo sobre Nietzsche en el canal. En especial trato de desmontar esa falsa creencia que tienen muchas personas de que Nietzsche era el filósofo abanderado de una ideología que había en Alemania en la década de los 30 del siglo pasado, puesto que esto es falso. Y había una persona interesada en crear esa imagen del filósofo. Si por algo has conocido Nietzsche, son por dos ideas fundamentales. Primero por la máxima de Dios ha muerto, y en segundo lugar por la idea del Übermensch o superhombre. La sentencia Dios ha muerto aparece en su libro La Gaia Ciencia y constituye el diagnóstico, el colofón de la autoridad moral y metafísica que había regido Europa durante más de 2 milenios. ¿A qué hace referencia Nietzsche con esto? No se refiere a la muerte literal de Dios, sino que
con Dios hace referencia a la Iglesia, puesto que para Nietzsche ha sido la Iglesia la que ha regido durante más de 2 milenios la filosofía, la moral, el sistema de valores y sobre todo la cosmovisión de la sociedad de Europa durante todo ese tiempo. El problema es que ahora, sin esas ataduras mentales que para Nietzsche había generado ese control dogmático que había realizado la Iglesia, de manera natural surge la nada, surge el nihilismo, ese culto hacia la nada, el hecho de decir nada tiene sentido, o lo que es aún peor, que si nada tiene sentido, todo vale. Entonces Nietzsche no solo crea este problema, no solo crea este vacío, sino que también propone una solución, que se encarna en la idea del Übermensch, o superhombre, que nace de la voz de Zaratustra, el personaje principal de su obra más famosa, Así habló Zaratustra, tras años de introspección en la montaña. Cuando hablo de superhombre o de hombre superior, no hago referencia a que sea un hombre con mayor fuerza bruta, sino que ha trascendido al hombre anterior mediante un acto de superación. Es como si les dijera que en vez del Homo sapiens hubiera alcanzado una versión mejorada de dicha especie. Su objetivo es crear una lista de valores por las cuales regirse, pero de manera personal y no impuesta de manera externa. Es decir, es un ser que del mismo modo se rige por una serie de valores, por una serie de moral, por una ética y por una filosofía. Pero esta no va a ser impuesta por un agente externo, como podría ser la Iglesia, sino que cada persona va a tener que buscar en su interior y alcanzar esa iluminación y esos valores y esa moral por la cual regirse de manera personal. Y este acto es lo que va a constituir esa mejora, esa superioridad con respecto a la especie anterior. Por lo tanto, es alguien que piensa en el largo plazo, pues requiere de un autoconocimiento y una lucha constante contra la sombra, con esa parte negativa que en muchas ocasiones se había reprimido durante esa quizás imposición de la Iglesia, luchar contra esos vicios, contra esos pecados, pero sabe que con trabajo, esfuerzo y sobre todo ese trabajo a lo largo del tiempo podría conseguir sus objetivos. Y su tarea es hacerse responsable de sus propias metas, de sus propios objetivos y de cumplir ambos. Es decir, es como quitarle responsabilidad, esa responsabilidad que había tenido la Iglesia de crear el dogma por el cual se iba a regir durante mucho tiempo la sociedad de Occidente, y darle ese poder a las propias personas. Lo podría quizás ejemplificar con la imagen de que hasta ese entonces las personas eran como un niño pequeño que iba siempre acompañado de su padre o de su madre, de la cual dependían para que dijese qué es lo que estaba bien, qué es lo que estaba mal, qué es lo que debería hacer, qué es lo que no debería hacer, etc. Y que siempre le estaba como ahí insistiendo en qué debería hacer, en qué no, como que siempre estaba encima de ello. Y quizás la versión del superhombre de Nietzsche es como ese niño que ha crecido y ahora ya no tiene a ese padre, sino que ahora tiene que tomar sus propias decisiones, tiene que ser responsable, tiene que asumir las consecuencias de sus acciones. Y Nietzsche creía que las personas iban a ser capaces de darse cuenta de esto y de pensar en el largo plazo y mejorarse a sí mismo. El problema es que, sin embargo, hoy en día parece ser que la sociedad no siguió este camino, puesto que derrumbó esas viejas creencias que existían, derrumbó todo el edificio sobre el cual se había regido Europa durante más de 2 milenios, pero el problema es que ha caído en el cortoplacismo, ha caído en lo que más importante es que ahora mismo me sienta bien, voy a hacer cosas que sean gratificantes para mí ahora y da igual. Eso será problemas de mi yo del futuro. ¿Qué puede haber ocasionado este cortoplacismo? Existen numerosas teorías y puede haber sido causado por factores muy diversos. Yo he quizás nombrado dos de ellos. El primero podría ser el carpe diem, que surge en la mentalidad de las personas tras las dos guerras mundiales. Esto es algo totalmente entendible. Tras la Primera Guerra Mundial, en los años 20, ya se sabe, ¿no?, lo de los felices años 20, las personas se dieron cuenta de que quizás la muerte, la destrucción, estaban más cerca de lo que realmente pensaban.
Entonces, quizás lo mejor era vivir la vida como si fuera el último. Vivir el momento como si fuera el último momento de nuestras vidas. Priorizar ese placer, priorizarnos a nosotros mismos, nuestro bienestar y escapar de todos esos años de sufrimiento donde pensábamos que veníamos al mundo a sufrir, y quizás escapar de ese miedo y esa angustia que generaba esa incertidumbre ante la muerte. ¿Cuál es el problema? Que en ese momento es entendible, pero con el paso del tiempo, donde quizás es cierto que hoy en día seguimos teniendo conflictos bélicos con los cuales deberíamos luchar en contra de la existencia de estos conflictos bélicos que en muchas ocasiones realizan numerosos tipos de masacres. Hoy en día hemos mantenido ese cortoplacismo, ese carpe diem y los hemos instaurado como base sólida por la cual nos regimos hoy en día. Ya hablaré de esto más profundamente a continuación, así que no quiero meterme mucho más en el tema del cortoplacismo. Pero quizá otro motivo sea que la libertad plena, si no la sabemos gestionar, en sí es negativa. Porque el ser humano o manda o es mandado. Lo sabemos, generalmente en un trabajo en grupo hay personas que les gusta mandar y hay personas que prefieren recibir órdenes. Y quizás cuando recibíamos órdenes, por así decirlo, si vivíamos bajo un dogma que quizás se nos imponía o lo heredamos o lo que fuese, pero quizás nos quitaba esa responsabilidad de ser nosotros mismos los que decidíamos qué era lo mejor para nosotros o lo que no era, quizás al encontrarnos ante esa libertad total, el ser humano no ha sido capaz de tomar la responsabilidad que merecía y ha elegido el camino malo. Quizás le ha faltado autodisciplina, le ha faltado autocontrol y eso ha desembocado en situaciones que ya hemos nombrado, en ese tipo de problemas que había nombrado al inicio del episodio. Ahora, volviendo al tema de las críticas que muchas personas realizan acerca de la sociedad actual en la que vivimos, ¿a qué se debe en realidad tanta crítica? Pues tengo aquí apuntado algunos ejemplos. Hay que decir que el rendimiento profesional y académico ha disminuido considerablemente en los últimos tiempos. Por ejemplo, en cuanto hablamos del compromiso laboral, este se encuentra a la baja. Solo el 23% de los empleados en el mundo decidieron estar implicados de manera real con su trabajo, según una empresa dedicada al estudio y al análisis de datos llamada Gallup. Y su seguimiento del curso 2024-2025 reportó una caída global en ese compromiso. Y el problema es que se asocia a una menor productividad y a una menor calidad el trabajo. En segundo lugar, tenemos una economía de la atención y de consumición de un ocio pasivo. Porque quizás hoy en día la moneda más importante de cambio no sea el dinero, sino la atención. Les dejo este dato. Según los reportes Digital 2025, creado por Data Reportal and We're Social, muestran que hoy en día hay más de 5,24 billones de identidades, refiriéndome a identidades como usuarios de redes sociales, y la motivación predominante de las personas a la hora de usar las redes sociales o de consumir contenido en Internet es la de rellenar el tiempo libre. Además, que plataformas como YouTube o TikTok concentran una porción enorme del tiempo total de uso de los dispositivos móviles. Esto lo que hace indicar es que, aparte de que hay muchísimas personas conectadas hoy en día a lo que vienen siendo las redes sociales, 5,4 billones, es decir, que incluso hay más usuarios que personas en la vida real. Nuestra mayor motivación a la hora de consumir contenido digital no es la educación, no es la mejora, sino el simple hecho de rellenar el tiempo libre. Y esto es algo que está muy relacionado con lo que hablamos al principio del episodio, con ese hecho de que vivimos en una monotonía constante y asfixiante que no nos deja pensar e ir más allá. El hecho de estar recibiendo constantemente estímulos externos, lo que nos provoca es que en muchas ocasiones no sabemos aburrirnos. Nos cuesta mucho estar quietos, en silencio, sin hacer nada. El cerebro siempre está pidiendo que le den información, que le den algo nuevo, colores, que le lleguen estímulos para que así se quede tranquilo. Y por eso en muchas ocasiones cuando no estamos haciendo nada, lo primero que hacemos de manera instintiva es coger el móvil y entrar en una red social. Me da igual cuál sea.
También tenemos otros problemas como pueden ser la inflación de notas en algunas pruebas. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha visto el aumento de las notas de los estudiantes, pero que ese aumento de notas no se ha visto correspondido con un aumento en las notas, por ejemplo, de acceso a universidad o pruebas para medir si esos conocimientos de verdad los posee el alumno. Es decir, se han inflado las notas, pero el conocimiento en general no ha aumentado. Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas de todos estos problemas que he ido nombrando en esta parte del episodio? En primer lugar, podríamos decir que existen incentivos algorítmicos al corto plazo. Y es que muchas de, por ejemplo, las empresas tecnológicas o en sí de las redes sociales viven de los anuncios. Viven de que nosotros pasemos tiempo en sus plataformas, consumamos anuncios y consumamos su contenido. Por lo tanto, son plataformas que están optimizadas para la retención y el scroll, para que perdamos tiempo con el dedito para arriba, para abajo, viendo vídeo tras vídeo tras vídeo. Además, vídeos cortos, de 30 segundos o de 1 minuto. Y claro, generalmente no estamos realizando un aprendizaje profundo ni estemos mejorando cuando estamos viendo muchos de esos vídeos. De hecho, creo que nos habrá pasado a todos que nos ponemos en una sesión de scrollear en una red social y tras 1 o 2 horas despertamos, en el sentido de nos damos cuenta de que hemos perdido un montón de tiempo y decimos, he perdido mi tiempo, no he hecho nada, no he aprendido nada. Y aún así, en el futuro puede que volvamos a caer en la misma trampa, para que vean lo bien diseñadas que están este tipo de aplicaciones. Además de que refuerzan esa gratificación inmediata. De hecho, como ya dije anteriormente, el propio Data Reportal destacaba que era rellenar el tiempo el motivo principal por el cual usamos las redes sociales. Por otro lado, tenemos otro ejemplo que puede ser la desalienación educativa que existe hoy en día. Porque por un lado tenemos esa inflación de notas de la que hablé anteriormente, donde no conocemos tanto como conocíamos antes, pero aún así nuestras notas, aunque las notas parece que se mantienen elevadas. Y por otro lado quizás tenemos objetivos más difusos. El hecho de que quizás no dediquemos tanto tiempo a las preguntas que hemos ido planteando a lo largo del capítulo, o no nos paramos a pensar en qué queremos en nuestro día a día, pues nos lleva a pensar que no tenemos unos objetivos tan claros, tan certeros, sino que todo es un poco más difuso. Y esa baja o por ejemplo esa falta de compromiso con el trabajo llega a que haya menos implicación por parte de los profesionales, no solo de la educación, sino de cualquier sector. Y claro, si tú sumas un feedback deshonesto, como pueden ser una inflación de las notas y objetivos difusos, lo que ocurre es que aparecen señales débiles sobre el propio desempeño real del alumno. Puede pasar que el alumno crea que sabe más de lo que realmente cree. Porque al ver sus notas infladas y al ver que quizás los maestros no dedican tanto esfuerzo a corregir sus errores, pues piensan que lo están haciendo bien. El problema es que quizás hemos aceptado este bajo rendimiento y al aceptarlo lo estamos legitimando. O en muchas ocasiones quizás ni lo aceptamos, pero no alzamos la voz lo suficiente o nos hacemos los ciegos. Y el hecho de no intentar combatirlo, de no hacer nada al respecto, claro, si algo no se encuentra obstáculo, generalmente va a seguir allí donde se encuentra, va a seguir su camino. Por lo que esto se afianza con el paso del tiempo y en el futuro será mucho más difícil, revertir dicha situación. Y quería acabar este punto comentando quizás mentalidades que existen hoy en día de manera expandidas por la sociedad que contribuyen a estos problemas que he ido nombrando. El primero de ellos quizás es una mentalidad relativista, que es un tema controversial y un tema que se ha debatido mucho, que es el hecho de todas las opiniones valen, de si todas las acciones son válidas. El problema yo creo es que el hecho de pensar de que todo vale y en general no hay nada que sea malo per se, sino que depende del punto de vista, puede llegar a justificar que algunas personas realicen acciones o tengan actitudes con respecto a la vida que sean contraproducentes, que quizás sean dañinas con otras personas, o sobre todo lo que quiero transmitir es que sean inconsistentes, que no permitan que la vida continúe tal y como la conocemos. Porque si dejamos de apreciar el trabajo que realizamos día tras día, si como vemos cada vez las personas están menos implicadas en el trabajo que realizan,
lo cual puede estar provocado por motivos muy diversos, como que no están a gusto en el puesto de trabajo en el que están, porque quizás hay problemas, como he ido recalcando a lo largo del episodio, quizás no están trabajando de lo que realmente quieren, quizás es esa ideología que existe hoy en día de que todo vale y quizás hay mayor pasotismo. El problema es que ese tipo de pensamientos, ese tipo de actitudes puede conllevar consecuencias a largo plazo, porque si cada vez hay menos profesionales que se tomen en serio su trabajo, la calidad va a ir disminuyendo. Y la calidad de los trabajos, y la calidad de esos empleos, de esos trabajos, y de algunos que son muy importantes, por ejemplo la educación, la salud, etcétera, si decae la calidad del servicio, decae la calidad de vida de la propia sociedad. Otro tipo de mentalidad que puede ocasionar problemas son mentalidades egoístas. Una pregunta que a veces me he oído y que me choca y me resulta sorprendente es el hecho de decir, ¿por qué voy a cambiar yo si el resto del mundo no lo hace? Quizás a mí, a mi modo de ver, es una respuesta bastante simplista ante el hecho de decir, pues quizás el mundo se podría solucionar, quizás podríamos cambiar para enfrentar todos los problemas que existen. El cambio climático, el problema de la corrupción, el problema de que quizás hoy en día la sociedad no es deshonesta. Uno decir que uno tiene la capacidad y podría tener la convicción de querer solucionar este problema, pero mira alrededor, ve que nadie está preocupado por esos problemas y uno dice, bueno, pues si los demás no están preocupados, ¿por qué voy a estarlo yo? Ya analizaré más adelante una solución ante este problema. Pero yo creo que es un pensamiento bastante tóxico y que no contribuye en nada para la solución de los problemas. Principalmente porque cae en un error y es compararse con los demás. Y por último, otro tipo de pensamiento que puede contribuir a este hecho de que todos, por así decirlo, veamos problemas de manera constante, es la mentalidad cortoplacista que existe hoy en día. Porque quizás hemos estandarizado esa mediocridad porque tenemos una mentalidad un poco más cortoplacista. Es decir, no pensamos tanto en el largo plazo, no pensamos en las consecuencias que pueden tener nuestras acciones en el largo plazo y decimos, hoy me apetece, además me va a ser feliz, es lo fácil, lo voy a hacer. El problema es que si pensamos así todos los días de nuestra vida, a la larga, las consecuencias aparecerán por sí solas. Porque claro, el cortoplacismo, si sabes por ejemplo que te queda poco tiempo de vida, es entendible. Y además, más totalmente justificable. Pero por ejemplo, ahora que la esperanza de vida cada vez está más elevada y va aumentando con el paso del tiempo, con las mejoras que existen en sanidad, si tienes una mentalidad cortoplacista y por ejemplo te quedan 40 años de vida, cuando ya lleves 20 años con esa mentalidad cortoplacista y hayas tomado decisiones donde prevalecía tu yo del presente y no tu yo del futuro, quizás con el paso del tiempo te des cuenta de que no habías tomado las mejores decisiones y que ese hecho de buscar el goce y el placer inmediato han complicado tu vida quizás de manera innecesaria. Bueno, y ahora me dirán, Javi, has nombrado numerosos problemas, pero da alguna solución, ¿no? ¿Y cómo podemos cambiar este paradigma? Pues quizás de manera personal yo creo que reflexionando, parándonos a pensar en cómo vivimos nuestro día a día, nos daremos cuenta de que muchas veces en piloto automático toleramos cosas que de normal, si estuviéramos conscientes, no toleraríamos. Y luego de haber hecho este ejercicio, lo segundo es pararte y decirte, no te culpes ni te alteres. No eres perfecto, ni tú ni nadie. Generalmente nosotros en nuestro cerebro se acostumbra a lo que ve día tras día, llegando a normalizarlo. Por lo que es normal que si ves algo de manera repetida constantemente, nunca te hayas parado a pensar de si eso que realmente has visto está bien o mal. O sea, tranquilo, no te culpes. Nos ha pasado a todos. Es como el ejemplo que te puse cuando yo iba en la guagua y vi, tras haberme hecho esa pregunta, tras haberme parado un momento a pensar y miré hacia el exterior de la guagua y vi los colores de una manera distinta. Los había normalizado, los colores de verlos todos los días. Pero me recuerdo que esa tarde los vi de una manera distinta. Los vi como más vivos, como con mayor vitalidad. Y yo creo que la clave es pensar en grande. Aportar tu granito de arena, ser una gota en el vaso, aunque no haya ninguna otra gota más. Hago referencia a lo que decía antes.
de que a veces algunas personas no cambian para mejor o saben que pueden actuar mejor y saben que pueden cambiar las cosas para bien, pero no lo hacen porque dicen que el resto no lo hace. Y es un argumento simplista, porque nosotros no debemos compararnos con los demás, sino que debemos siempre compararnos con nuestro yo, con nuestro yo del pasado. Y quizás haciendo estas acciones mejoraríamos. Mejoraríamos nosotros como personas, creceríamos, seríamos más sabios, nos sentiríamos mejor y más a gusto con nosotros mismos. Porque cuando nos vayamos, y como ya dijo en su momento el gran poeta español Jorge Manrique, después de la vida, lo único que queda es la vida de la fama, aquello que dejamos en el mundo. Aceptar la dureza, la dificultad de la vida, nuestras imperfecciones y a veces el sinsentido que tiene, cargar con todo ese peso a nuestras espaldas ya es difícil y es un paso de gigante y es algo por lo que deberíamos aplaudirnos todos los días. Y a partir de ahí, lo único que tenemos que hacer es buscar nuevos mantras, principios, reglas vitales por las que regirnos, con el objetivo de dejar el mundo algo mejor, un poquito mejor de lo que ya era, de aliviar el sufrimiento propio y también el sufrimiento ajeno. Porque la vida es mucho más que goce sin sentido, es mucho más que esa conformidad incómoda de la que hablé con anterioridad. Porque decía Marco Aurelio que la peor pesadilla que puede pasar una persona es el hecho de ver a aquella persona que podría haber llegado a ser, pero que nunca fue. Porque vivir en la mediocridad y quejarte de ella de manera constante, sin tú aportar ese granito de arena para cambiarlo, es la propia definición de locura. Así que te recomiendo una cosa. Define un valor que quieras mejorar. Define una acción con la cual tú, realizándolo día tras día, vas a mejorar dicho valor. Y siempre por la noche o un día a la semana, reflexiona y apunta si has cumplido tus objetivos. Y haz esto semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y te aseguro que lentamente irás progresando, irás mejorando. Te sentirás como una versión renovada de ti mismo. Te compararás con tu yo del pasado y te dirás a ti mismo, ¿cuánto he avanzado? A pesar de que en el día tras día piense que avances poco. Porque lo importante, recuerden, es a largo plazo. Y así, al mejorar tú, también mejoras el entorno y a las personas con las que te rodeas. Y puede que les animes a que ellas también comiencen a actuar. Puede que el hecho de que tú seas la primera gota del vaso haga que otras gotas de agua se metan en el vaso. Y puede que en unos años el vaso esté lleno y todo el mundo haya remado en la misma dirección. O puede que no, no pasa nada. Recuerda que tú, de manera personal, tienes que sentirte satisfecho porque tú has cumplido tu objetivo. Te has mejorado a ti mismo y te has superado. Te has convertido en tu visión, en tu forma personal del superhombre. Porque todo empieza con un paso. Y esto ya lo decía el gran Antonio Machado. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y hasta aquí el primer episodio del Templo de Javier. Espero que les haya gustado esta larga reflexión y como dije en el inicio, les animo a que dejen sus opiniones, a que comenten en qué creen que estoy en lo correcto, en qué creen que me he equivocado y siempre háganlo de manera respetuosa. Por otro lado, les animo a lo que he dicho al final, a tratar de encontrar esos puntos en la vida, esos puntos en su vida en los que quizás flaquean y definir acciones concretas con las cuales podrán mejorar día tras día. Les agradecería enormemente que mostraran apoyo a este episodio, que le dieran like, que se suscribieran al canal, que apoyaran el canal de Spotify donde también subo estos episodios y tengo poco más que decirles. Nos veremos pronto, puede que con una entrevista, habrá que verlo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este episodio y les recuerdo como siempre que la práctica hace al maestro. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.